esperado tanto tiempo para esto, Adrianita. Que lo voy a disfrutar como no tienes idea. ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme, maldito desgraciado! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No me toques! Así, ¡No me toques! ¡Suélteme! 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 Para mí es muy importante que usted me cuente qué fue lo que descubrió sobre la muchacha que Mónica Serrano lo mandó a investigar. Y yo le repito que el trato con mis clientes es absolutamente confidencial. Yo no puedo darle ninguna información. Escúcheme, poco antes de Mónica morir, me habló de usted. Me dio sus datos, me lo contó todo. Así es que de ninguna manera estaría traicionando la confianza de su clienta. Tienes 24 horas para matar a don Mario. Si no, el muerto eres tú. Pero esto es terrible. La señora Mónica asesinada. Yo descubrí cosas terribles de Gerardo, que era un maleante, un vividor acostumbrado a destruir a mujeres mayores que él. ¿Y por qué no se lo dijo a Mónica? No, sí se lo dije, pero no me creyó y después, cuando ella le dijo, pues empezaron a tener pleitos muy fuertes, unas discusiones terribles por la noche. Y bueno, ahí fue cuando ella se enfermó y pues con las medicinas, yo creo que él se las cambió y empezó a envenenarla. Eso es una acusación muy grave, Elena. ¿Tiene usted alguna prueba de eso? No, desgraciadamente no tengo pruebas. Pero lo escuché cuando hablaba con un cómplice de él y le dijo que la obligó a firmar un testamento antes de matarla. Quiere despojar a mis primas de todo y así es que no las mata antes también. Tranquilícese, Elena. Este testamento se puede cuestionar. De hecho, yo tengo en mi caja fuerte el último que hizo Mónica antes de casarse. No tienes idea de lo complicado que se ha vuelto todo. A ver, tranquilo, relájate, que estás a punto de ser un hombre estúpidamente rico, hombre. Créeme, eso es lo único que me detiene. ¿Y Elena? Digo, porque esa mujer está como para volver loco a cualquiera, ¿no? No tienes idea de hasta qué punto. Pues, ¿sabes qué, bro? Piensa muy bien lo que vas a hacer antes de salir corriendo, ¿no? Porque te recuerdo que no es lo mismo $2 millones comparados con los 500 que valen los de la empresa de tu difuntita. Esa es la meta, Ernesto. Pero ya te lo he dicho muchas veces. Siempre hay que tener un plan B en caso de que las cosas no resulten como uno quiere. Pero bueno, me tengo que ir. Quedé de verme con Elena en tu apartamento. Tú cierra ese negocio. Regresa a Los Ángeles lo más pronto posible. ¿Ok? Emi, dime qué hago para que no estés así. Dime que no se murió. Dime que mi mamá no se murió. Dile que regrese, que me abrace, que la extraño mucho, que la necesito. Suficiente esa cantidad para que me diga lo que necesito saber. La joven se llama Adriana Aguilar. Frank, Mónica me dijo que esa muchacha estaba hospitalizada, que estaba muy grave porque la habían golpeado. Sí, efectivamente. ¿Y? ¿Averiguó quién la golpeó? Yo hablé con Diego, el novio de la muchacha, y él me aseguró que el jefe de Adriana fue el que la golpeó. Pero es muy posible que él mismo lo haya hecho. ¿Quién, el novio? ¿Qué lo hace pensar eso? Lo encontraron al lado del cadáver del muchacho con el arma homicida en la mano. Todo lo acusa. ¿Y Adriana? Bueno, según el parte médico, ella murió de un paro respiratorio antenoche. Lo extraño de este asunto es que al día siguiente, cuando le iban a hacer la autopsia al cadáver de Adriana, de pronto la chica resucitó. Ya quité esa cara. Qué bien que te gustó. Te gustó tanto como a mí. Porque a mí me encantó. Me encantó todo.
Estás rica, mi chula. Ya, yo sé, te hace falta tiempo. Pero con el tiempo me vas a ir queriendo. Ya verás, preciosa. Y yo te voy a tratar como una reina. Como mi reina. Te voy a perdonar todo lo que me hiciste. Para que veas cuánto me gustas. Eres un cerdo. Cobarde, repugnante. De lo peor. Está bien, si así lo quieres. Está bien. Yo te quería tratar bien. Pero tú no quieres. Ahora, no solamente vas a ser mía. También vas a ser de todos los hombres que paguen por ti. Y créeme, van a ser muchos. Chula. ¡Pachuco! ¡Ve por ella! Tiene que ir al policía, Elena. Ya lo hice, pero me dijeron que necesito una prueba o por lo menos un testigo y no tengo nada de eso. Ay, por favor, ayúdeme. Yo no puedo permitir que ese desgraciado se salga con la suya y deje en la calle a mis primas. No, cálmese. El testamento que tengo yo está notariado y cumple con todos los requisitos de la ley. En caso de haber otro, ese hombre tendría que demostrar muchas cosas para hacerlo válido. Y créame, no se lo voy a permitir. Yo temo por su vida. Por favor, cuídese y cuide ese testamento. De verdad, yo mientras voy a buscar las pruebas, pero tenga mucho cuidado. No se preocupe, Elena. Tenía programado citar a la familia para dentro de una semana para la lectura del testamento. Pero creo que lo más prudente es hacerlo lo más pronto posible. Sí, estoy de acuerdo con usted. Aunque tal vez deberíamos esperar un poco a que mis primas estén más tranquilas. La verdad, están destrozadas las pobrecitas. Como usted diga, Lenita. Cuente conmigo para lo que sea. Gracias. De verdad no sabe cuánto agradezco su ayuda. Y por favor, no le comente a nadie de esta plática hasta que yo me comunique con usted. No quisiera poner sobre aviso a Gerardo. No se preocupe. Bueno, me voy. Muchas gracias por todo. Pero, ¿qué explicación dieron los médicos de ese error tan grande de declararla muerta? Bueno, yo no averigüé más porque me enteré de la muerte de la señora Mónica y no tenía nada más que hacer en México. Así que tomé el primer avión y regresé. ¿Usted tiene alguna información de ese hospital? ¿Un teléfono, una dirección, algo? Sí. ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar? Frank, por favor, si averigua algo, si sabe algo más que usted crea que me puede ser útil, llámeme y me lo deja saber, sí. Se lo voy a agradecer. Ese pobre animal está inconsolable. Me pone los pelos de punta con sus aullidos. Pues sí, Vicky. Él también quería mucho a la señora Mónica. Ay, es que no lo puedo creer. A veces me da la impresión de que voy a verla entrar por esa puerta o que va a hablar por teléfono. No, Marta. La señora no va a volver nunca. Virgen Santa, ¿qué irá a hacer ahora de nosotros? No sé por qué te preocupas tanto. Lo mismo de siempre. Trabajar. Pues ojalá y no terminemos en la calle. Animales.
Las chicas nuevas que trajiste nos caen de maravilla. En las últimas semanas ha venido el doble de clientes. Me di cuenta por lo que me ha estado depositando. Hablé con Jerry, mi socio. Quiere expandir el negocio. Así que estate preparada. Por cierto, busqué lugares más grandes como pediste, pero todavía ninguno me convence. Yo me tengo que ir a México a arreglar unos pendientes. Cuando regrese, quiero que me tengas listos 2 locales. ¿Y con la chica nueva esa que escogiste para ti, qué quieres que haga? Bueno, pues que atienda a todos los clientes que pueda por noche. ¿Estás seguro? Así lo vamos a reventar rapidísimo. En cambio, si la cuidamos, nos va a dejar muchísimo dinero con lo linda que es. Ahí tenemos toda una minita de oro. Mira, sácale todo lo que puedas. Reviéntala si es necesario. Pero esa mujer me tiene que pagar lo que me hizo. Cada día estás más buena, chiquita. Te amo. ¿Qué pasó? Dios mío, ¿qué te hicieron, Valeria? ¿Qué te hicieron, mi nena? ¿Qué pasó? Me pegó, Mónica. Me pegó hasta que se cansó. Chiquita. Más yo gritaba, más le gustaba y me rompió la ropa y yo no quería. Yo sé, chiquita. Tranquila. El tipo se me fue encima y se me pegaba el cuello y me decía que fuera cariñosa. Ni siquiera soportaba su olor y... Intenté defenderme, pero no pude, Mónica, no pude. Ay, Dios mío. Me dijo que le había gustado mucho y que iba a buscar otra vez. Escúchame, mi niña. Cálmate. Vamos a salir de aquí. Yo te voy a sacar de aquí, te lo juro. Nadie te va a volver a lastimar. Nadie te va a volver a lastimar. Tranquila. Ven otra